Hablemos de políticas públicas. Bueno amigos, estamos de vuelta ahora en el tercer bloque con Úrsula Letona, quien es abogada de profesión, ex congresista de la República y ahora profesora universitaria, además miembro del CIP, del Centro de Innovación de Políticas Públicas, que está acá para conversar con nosotros un poco de qué hay que hacer en este país. Úrsula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Fernando, gracias por la oportunidad, encantada de estar con ustedes y gracias a la red por esta invitación. Bueno, Úrsula, no, por favor, acá listos y prestos para escucharte. Tú has tenido experiencia muchos años, quizá la gente no lo sabe, muchos años trabajando en el Estado. No solamente has sido congresista, sino has trabajado en distintos ministerios y conoces mucho de ciencias políticas. ¿Cómo ves? Estábamos conversando en el bloque anterior con Russell Nina González, que es secretario de Juventudes de los sindicatos laborales, y nos decía que la inacción del gobierno está golpeando a todos los niveles, a la empresa y por ende al trabajador. ¿Cómo ves tú la situación y qué crees que se puede empezar a hacer? ¿Se tendría que decir o continuar haciendo? Porque parece que no se ha hecho nada hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que esa es la sensación más grave en este caso, esa incapacidad del gobierno de transmitir al menos un mensaje de cambio, de esperanza, de que se van a hacer las reformas que el país necesita. Muchos hemos escrito sobre lo que se tiene que hacer a futuro, pero creo que hoy día coincidimos la gran mayoría de peruanos de que necesitamos que el gobierno empiece a tomar decisiones de gobierno. Y lo que más está afectando en este caso es la carencia de institucionalidad. Hablaba Russell sobre la afectación a la gran, mediana y pequeña empresa, porque es masivo el hecho de que esta falta de confianza en la actividad privada, que es el único motor de desarrollo, al menos el que yo conozco en el mundo, o sea, no hay otro motor de desarrollo que no sea la actividad privada. Entonces, es esa falta de acción del gobierno, esa ausencia, el presidente está como en off y todos los peruanos estamos a la espera de que nos marque el norte hacia dónde vamos a ir. Y lo único que hemos tenido todos estos meses de gobierno han sido escándalos por la falta de capacidades de los ministros, las vinculaciones de muchos de los ministros con agrupaciones terroristas que le han hecho muchísimo daño a nuestro país y creo que ahí radica el temor, y la baja que se ha producido en las calidades y cualidades que deben reunir los funcionarios públicos. El caso de Indecopi de verdad es catastrófico, pero es una muestra en un ramillete de designaciones que vienen siendo cuestionadas desde la academia, desde el sector privado, desde los propios actores públicos, el periodismo, y todos los peruanos creemos merecer una respuesta que hasta el día de hoy no hemos escuchado por parte del presidente de la República. Tú me preguntabas, Fernando, ¿qué se tiene que hacer? El primer tema es la reactivación económica. ¿Cómo hacemos para encender los motores de nuestra economía? Y ahí partamos de lo que ha hecho el mundo, lo que ha hecho, si queremos ver los países de la región que han avanzado, Chile, lo que está haciendo Ecuador, es generar desarrollo económico a través de proyectos, llamando a los privados a trabajar con el Estado. Hay que darle el rol facilitador al Estado peruano de la inversión privada sin que descuide su rol de fiscalización. Y por el otro lado, también, y las comparaciones son odiosas, Fernando, pero mirar lo que ha hecho Chile con sus micro y pequeñas empresas. No te voy a enseñar a ti, que eres el que ha logrado acumular un gran número de empresas pequeñas, medianas, chicas, pero la verdad es que si nosotros no le damos a esos 8 o 10, 8, 9 de cada 10 peruanos que son microempresarios, una herramienta, para que de esa herramienta se puedan coger y sacar el hilo de desarrollo, rompiendo el círculo de la pobreza, no habremos hecho nada. Y ahí hay bastante que hacer, hay que ver el tema de los créditos, que es el principal problema, el acceso al crédito en las MIPES, el tema tributario, el tema laboral. Tenemos que tener al fin, considerando nuestro sistema demográfico, una ley de empleo juvenil.
O sea, no puede ser que no tengamos hasta el día de hoy una ley de empleo juvenil. Y finalmente el tema de productividad. ¿Cómo hacemos que nuestros chicos, nuestros jóvenes y en general toda la población económicamente activa sea más productiva? Y eso solamente se logra haciendo reformas estructurales, lo que desde la academia hemos denominado las reformas de tercera y cuarta generación. De acuerdo, de acuerdo. Y un poco has resumido muy bien lo que se necesita. Mencionaste al inicio el tema de que los funcionarios, o sea, primero que el Estado no está haciendo nada, no, porque no está haciendo ni siquiera lo que cumplió en campaña y tampoco lo que prometió la otra candidata, o sea, no está haciendo ni A ni B, ni chicha ni limonada, simplemente absolutamente nada. Y se está traduciendo claramente en la economía y creo que no hay que explicarle a quienes nos escuchan, lo están sintiendo hoy en día en el bolsillo. Pero mencionaste sobre las instituciones, hablaste sobre Indecopi y los ministros. ¿Cómo, Sí, cómo yo creo afecta, cómo afecta un mal funcionario? ¿Cómo puede afectar un mal funcionario? Porque a veces estamos en la calle, en el mercado, en nuestro restaurante o trabajando y bueno, decimos, este funcionario... Ay, ese es pelea en Lima, pelea de blancos, dicen, no, esto ¿qué me va a afectar? ¿Cómo puede afectar un mal funcionario el día a día de esta persona, de quien nos está escuchando hoy en el mercado, o en su casa, o está camino al trabajo? Mira, Fernando, nos afecta, como yo suelo explicarle a mis alumnos en las clases, nos afecta en primer lugar por la institucionalidad. Nuestro país es muy débil en instituciones y si no generamos institucionalidad, esa ama de casa, ese chofer de combi que nos está escuchando, ese microempresario, tiene que tener claro que la falta de institucionalidad genera corrupción y genera que nuestro país se quede en vías de desarrollo y por lo tanto las oportunidades que todos queremos y de los que muchos hemos sido beneficiarios para salir adelante, no existe. Entonces, en primer lugar, la falta de institucionalidad, porque el gobierno no está haciendo nada, sino minando las instituciones con estas designaciones muy cuestionadas. Y el segundo tema que impacta directamente ya en nuestros bolsillos es en la calidad de los servicios públicos que se nos brindan. A esa mamá que tiene que pagar más por la electricidad, a ese chofer de combi que tiene que pagar más por el petróleo, o a ese microempresario que tiene que vivir en la informalidad porque no se le hace importante ser formal. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un buen jefe de la SUNAT, vas a tener pues, a una SUNAT apretando a los que tributamos, que cada vez somos menos, en lugar de generar que esa base tributaria se amplíe. Vas a tener a ese director general de electricidad concentrado en que nuevamente no se caiga la red de energía en lugar de terminar de cubrir la red de electricidad a nivel nacional. Vas a tener a ese funcionario de Sedapal atracado en observaciones de obras, porque no es que no haya dinero, Fernando, sino que los expedientes se traban porque no tenemos funcionarios capacitados. Los técnicos cada vez son menos las personas que se arriesgan a aceptar un puesto debidamente calificado en el Estado porque tienen graves cuestionamientos o simplemente porque su jefe es una persona que no reúne las competencias que él considera para ser su jefe. Entonces, minamos la institucionalidad, destruimos las instituciones públicas, la calidad de la prestación de los servicios públicos es terrible y se encarece, por lo tanto, nuestro ritmo de vida. Claro. Y ahí es donde todos sentimos que tenemos problemas. Lo vemos en el dólar, si es que tenemos que pagar un crédito hipotecario en dólares, o lo vemos en el día a día, si vamos a comprar una botella de aceite, o si vamos a cambiar la dieta de nuestros hijos y reducir la carne porque el lomo está en las nubes, si vamos a cambiar por pollo, o si vamos a ir tratando de sustituir por alimentos mucho más económicos. La canasta familiar se ha visto gravemente afectada. Si no tenemos un buen ministro de Agricultura, una persona que conozca, que tenga las capacidades técnicas y además políticas, porque tiene que ser un actor político, no va a poder pues generar la pequeña agricultura familiar, ni mucho menos va a poder traer inversiones y
aprobar nuevamente o conducir el proceso de aprobación de una ley de promoción agraria que tanto se reclama el día de hoy. Claro, claro, efectivamente, ¿no? O sea, como dices tú, un mal funcionario público lo que hace es no ejecutar, no hacer las cosas bien. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros los micro y pequeños empresarios tenemos que trabajar, los empresarios independientes y el trabajador también, por tres, porque no solamente tenemos que trabajar para la canasta básica familiar, sino trabajar también para pagar una educación privada, porque desgraciadamente los colegios, no, los profesores sí son buenos, pero los colegios son un desastre, los colegios públicos, y qué decir del tema de salud que lo hemos vivido todos ahora en la pandemia. Pero tocas nuevamente el tema de la canasta básica, de la canasta familiar, y justo con el invitado anterior, con Russell Nina González, hablábamos de que ellos fueron los que generaron el paro agrario y ellos fueron los que tumbaron la ley agraria. Y tú nos hablas de que hay que hacer una nueva reforma, una nueva ley agraria, reforma agraria la ha denominado el Premier Bellido. ¿En qué crees que debe consistir? Porque se criticaba mucho a la ley anterior, a la ley agraria anterior, de que solamente había beneficiado al agricultor de la costa. La mayoría de nuestros oyentes están ahora en la sierra y quieren saber exactamente cómo podría beneficiarlos una nueva ley agraria o cómo podría no beneficiarlos una nueva reforma agraria, que es la que plantea el gobierno. Y yo, lo de la reforma agraria en la concepción de esta ideología perversa de la izquierda peruana, porque es perversa, quiere más pobres en un país donde la pobreza se había reducido, y quiere más pobres porque de esa forma se mantiene en el poder. Y yo tengo una ideología totalmente contraria. Creo que las personas pobres merecen oportunidades para salir adelante. Yo pude romper el círculo de la pobreza solamente basada en una educación pública que me brindó el Estado peruano y un sistema de salud no tan precario como el que tenemos. Yo me acuerdo haberme atendido N veces en la posta médica de Magdalena del Mar, y sin embargo, mírame, acá estoy y no pasó nada, y he estudiado desde inicial hasta la universidad en instituciones públicas, mi San Marcos querida, y sin embargo, ese círculo de la pobreza se rompe con educación y prestación de servicios públicos de calidad. Así que yo, a esa ideología de reforma agraria donde expropias, te haces de la propiedad de quienes con su sudor la han adquirido y se la regalas al agricultor para que no haga nada porque no le estás dando herramientas técnicas, que es lo que ellos necesitan, acceso al crédito y etcétera, etcétera, va a fracasar nuevamente. Creo que hay que aprobar un nuevo régimen de promoción agraria, sí. Nuestro país tiene condiciones espectaculares, no solamente en la costa, tú lo has dicho, en la sierra e incluso en la selva, para desarrollar proyectos agrícolas y forestales, porque estos dos temas tienen una vinculación directa. Vemos el caso de Costa Rica, vemos el caso de Colombia, donde simplemente los empresarios han fugado con sus capitales a desarrollar proyectos agrícolas. ¿Qué tiene que hacer la ley agraria peruana? ¿Qué tiene que hacer este nuevo régimen? Calificar al trabajador. El trabajador que ingresa al régimen de promoción agraria o como lo querramos denominar, tiene que salir tecnificado, tiene que ser una persona que entra al régimen y sale sumado más, reconfigurado, como un trabajador con capacidades técnicas, que esas capacidades técnicas le sirvan para reconvertirse laboralmente o para subir en el escalafón de la empresa. Ese es el primer aspecto sustancial, la capacitación de los trabajadores. El segundo tema es un salario que contemple todas las condiciones que tiene este régimen de temporalidad, de traslados del personal, del acceso a educación, del acceso a prestaciones de salud, porque, por ejemplo, yo no sé si nuestros amigos que nos estaban escuchando sabían que ellos no necesitan atenderse, salvo enfermedades pues muy, muy complicadas en salud, porque cada proyecto agrario grande tenía una posta debidamente equipada para situaciones de emergencia y tenían acceso al SIS, que fue lo que les dimos en el régimen de promoción agraria que se aprobó en el Congreso 2016-2019. Entonces, hay que ver, Fernando, la realidad. Yo siempre suelo decirle a mis alumnos, una cosa es con guitarra
y otra cosa es con cajón. Es bien fácil, y el presidente lo dijo, yo no quiero estar en un pupitre, no quiero estar en un escritorio. Sí, presidente, hay que salir, pero hay que salir con el que sabe. Y hay que salir con el que sabe hacer lo que otros ya hicieron y ha funcionado. No se trata pues de inventar la pólvora, de aplicar nuevos sistemas fracasados, sino de hacer las cosas que el país necesita. Y un régimen de promoción agraria se necesita, no a 10 años, Fernando, no a 15, no a 20, se necesita por lo menos a 30 años. ¿Por qué? Porque las inversiones son sumamente cuantiosas y hay que proyectar ese régimen, el capacitar generaciones que vienen siendo pobres desde nietos, padres, abuelos, es romper realmente el círculo de la pobreza vía el acceso a mecanismos de productividad y capacitación laboral. Claro. Y además, ya desde lo que se ha venido recogiendo del micro y pequeño empresario, con los que hemos venido trabajando muchos años, del sector agrícola también, el gran problema de la sierra, y no solamente para que este régimen agrario haya fallado, sino para que la baja productividad de casi todos los sectores, no se trata de una ley, no se trata de una política, sino se trata de falta de infraestructura vial, falta de poder llegar desde donde uno esté trabajando a la ciudad más cercana, al pueblo más cercano, y de ahí a la costa, pero a la costa no por un tema de centralismo, sino a la costa para poder salir por mar a exportar los productos. Entonces, no se trata del papel, sino de la falta de hacerle caso al papel, ¿no? Como, o sea, se habla ahora también, y te voy a llevar hacia el tema que están promocionando mucho desde el gobierno, pero no es gobierno, pero sí es gobierno, pero al final son los funcionarios públicos que con nuestra plata están saliendo a hacer campaña que dicen una nueva constitución. ¿Es necesaria una nueva constitución? ¿Qué se debe hacer? Porque en el Perú tenemos muchísimas leyes, muchísimos papeles, y el problema es que nadie les hace caso. Entonces, ¿sirve un papel nuevo o qué hacemos? Dos temas, Fernando. Volviendo al tema de la infraestructura. Pensemos, y ahí a nuestros amigos de la selva central, pensemos en el cacao. ¿Por qué no todas las actividades asociadas al cacao, todo lo que implique tributariamente el cacao, se pone en un fideicomiso para desarrollo de infraestructura, carreteras, caminos de conexión interna, y ese fideicomiso financia las obras? Eso se hizo en Colombia, se ha hecho en Chile, y sin embargo en el país las obras de infraestructura están completamente abandonadas, o por incapacidad del gobierno central o porque lamentablemente no hemos transferido capacidades a las regiones, y las obras también se atracan en determinados gobiernos regionales y locales. Entonces, encarguemos ahí el rol subsidiario que tiene que tener el Estado peruano respecto a la actividad privada. ¿Quién sabe construir carreteras? Los privados. ¿Ha habido corrupción? Sí, pero saben hacerlo, pon los candados necesarios, pero corre la pista. Y del otro lado, respecto a la Asamblea Constituyente, yo creo que es un engaño, muchachos, más. No necesitamos reformar la Constitución, lo que en realidad quiere el partido de gobierno es derogar el capítulo económico, y vuelvo al inicio de esta entrevista, más pobres. Su lema debe ser más pobres en un país de pobres, porque la izquierda o las ideas extremistas en general buscan eso, perpetuarse en el poder, cambiar las constituciones y aumentar la población pobre de forma tal que ellos se puedan legitimar sometiendo a esta población menos educada, con lo cual vemos pues Venezuela, América Central, con estos regímenes dictatoriales, comunistas, que lo único que han hecho es incrementar la pobreza y condenar a las personas al subdesarrollo. No creo en una nueva constitución. Perfecto, y aumentar la corrupción. Mira, Úrsula, muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo, tú sabes que es tirano acá en la radio, pero ha sido un gusto poder conversar contigo y ojalá podamos estar juntos de nuevo, y ya cuando Gustavo Nakamura pueda estar acá de vuelta co-conduciendo el programa, pues se ha tomado unas vacaciones el día de hoy, para poder seguir conversando de este tema y sobre todo de tu experiencia en el gobierno para que llevarle a las personas que nos escuchan la importancia
de elegir bien y de saber quiénes son nuestros funcionarios en todos los niveles, porque sí repercuten directamente en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, Úrsula, por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Y estamos en contacto para una siguiente entrevista. Hablemos de políticas públicas.